nuestro objetivo es graficar esta función. En el video pasado, en la parte 1, vimos dominio de definición, vimos los cortes con los ejes y vimos los signos de la función. ¿Okay? Y con ese análisis habíamos llegado hasta esto. Teníamos los cortes con el eje Y, con el eje X y sabíamos más o menos en dónde iba a estar ubicada la gráfica de la función. Ok, sigamos ahora con asíntotas. Vamos a comenzar con asíntotas horizontales. Entonces, para saber si tenemos asíntotas horizontales, nos toca calcular dos límites. El límite de la función cuando x tiende a más el infinito y el límite de la función cuando x tiende a menos el infinito. Ahora, si este límite de acá arriba si ese límite nos da un número, quiere decir que la función tiene una asíntota horizontal. Si ese límite nos da más o menos infinito, entonces la función no tiene asíntota horizontal. Bien, hagamos el límite, calculémoslo. Entonces reemplazo la función por el valor de la función. Luego, dentro de la raíz cúbica, factorizo una x y abajo factorizo una x. ¿Okay? Luego de acá a acá lo que hice fue separar la raíz cúbica. Si yo tengo raíz cúbica de AB, eso es lo mismo que raíz cúbica de A por raíz cúbica de B. Mientras estén multiplicando yo la puedo separar. Bien, la parte de abajo la dejé igual. Y ahora lo que voy a hacer, lo que hice de acá a acá, fue unir este x a la 1/3 con este x, hago las reglas de los exponentes y me va a quedar un x a la 2/3 en el denominador. Ese es este que me quedó acá. Ok. Ahora vamos a evaluar el límite. Como ya lo voy a evaluar, ya aquí no escribo más el límite. Entonces, x tiende a más el infinito. Entonces este pedazo de acá, 2 sobre más el infinito, se va a 0. Lo mismo pasa con este pedazo, 1 sobre más el infinito se va a 0. Y vamos a analizar qué pasa con x a la 2/3. X a la 2/3 se puede escribir como raíz tercera de x al cuadrado. Entonces, como x tiende al infinito, x al cuadrado es más infinito por más infinito. Y la raíz tercera de más infinito, pensemos cómo es la gráfica de raíz tercera de algo que se hace muy grande, también se hace muy grande. Por eso es que esta parte de acá también se va a más el infinito. ¿Ok? Entonces arriba me queda simplemente un 1, abajo me queda más infinito por 1, o sea, más infinito, y 1 sobre más infinito es 0 más. O sea, 0 con valores un poquito más grandes que 0. ¿Ok? Pongamos acá nuestra conclusión. Este límite de la función cuando x se acercaba a más infinito nos dio 0 más. ¿Y eso qué quiere decir en la gráfica? Cuando x se hace muy grande, la función se va acercando a 0 por valores que son más grandes que 0. Entonces tenemos esa colita de allá. ¿Listo? Miremos, ya con esto podemos concluir que el eje x es una asíntota horizontal, porque la función se está acercando a esa línea en el infinito. Y el eje x tiene ecuación y igual a 0. O sea, y igual a 0 es una asíntota horizontal para esta función. Bien, ahora calculemos el límite cuando x tiende a menos el infinito. Todo el proceso va a ser exactamente igual, factorizo un x arriba, un x abajo, separo la raíz tercera, etc. Ahora miremos qué va a pasar cuando evalúo. Esta parte me va a quedar igualita, esta parte de acá me va a quedar igualita. Ahora, x tiende a menos el infinito. X tiende a menos el infinito. Entonces, x al cuadrado va a ser menos infinito por menos infinito, y eso es más infinito. Y luego raíz tercera de x al cuadrado, o sea, raíz tercera de algo que tiende al infinito, va a ser más infinito. ¿Listos? Entonces no hubo ningún cambio. Esa parte también tiende a más el infinito y volvemos a tener el mismo resultado que es 0 más. ¿Okay? Vámonos a la gráfica y completemos el resultado. Cuando x tiende a menos el infinito, la función
se acerca a 0 más, o sea, 0 por valores que están encima de 0. Listo. Nos vamos a ir a la gráfica y vamos a poner esa información que tenemos en este momento. Entonces, por acá vamos a tener esta colita de acá y por el otro lado vamos a tener también esta colita de acá. ¿Listos? Me paso a las asíntotas verticales. Ok. Para las asíntotas verticales tenemos que pensar en cuál es el dominio de la función. Entonces el dominio ya lo habíamos calculado, ¿listo? Y el único sitio donde parece haber problemas es en -1. Entonces vamos a ver si ahí hay asíntota vertical o no, porque puede que hubiera una bolita abierta y no una asíntota. ¿Qué nos toca calcular entonces? Nos toca calcular qué pasa con la función, a dónde se acerca, cuando x se acerca a -1. Si la función se acerca a más el infinito o a menos el infinito, vamos a tener una asíntota vertical en -1. Si no, si ese límite nos da un número, entonces no hay asíntota vertical. Ok, entonces reemplazamos la función por su valor y evaluamos. Cuando evaluamos, arriba nos queda raíz tercera de -3 y abajo nos da -1 más 1, o sea 0. Ahora tenemos un número que es distinto de 0 sobre 0. O sea que esa vaina o se va a más infinito o se va a menos infinito. El punto es que sí hay una asíntota vertical porque se está yendo al infinito. Y la asíntota vertical es x igual a -1. Esa es la ecuación de esa recta vertical que va a ser asíntota. A esa recta vertical se va a estar acercando la función cuando x se acerca a -1. Ahora, para la gráfica, me conviene calcular el límite cuando me acerco a -1 tanto por izquierda como por derecha. ¿Okay? Entonces veamos, el límite cuando me acerco a -1 por la izquierda. La pregunta es lo que hay acá abajo, ¿va a ser 0 más o 0 menos? Lo mismo cuando me acerco por derecha. Entonces, para eso, pensamos en la gráfica de x más 1. La gráfica de x más 1 es así. Miremos a ver qué pasa. Cuando x se acerca a -1 por la izquierda, x más 1 se acerca a 0 por debajo. Entonces, cuando x se acerca por izquierda, como acá, por izquierda, es 0 menos. ¿Listo? Y cuando x se acerca a -1 por la derecha, es 0 más. Observen en la gráfica. Cuando se acerca por la derecha, la gráfica se acerca a 0 por encima. ¿Listos? Entonces, ya sabemos si es 0 menos o 0 más. Ahora definamos qué va a pasar. Este número que tenemos acá arriba es un número negativo. Raíz tercera de -3 es un número negativo. Entonces, tenemos un negativo sobre 0 menos, eso me va a dar más infinito. Acá tenemos un número negativo sobre 0 más, eso me va a dar menos infinito. Listo. Gráficamente, ¿qué quiere decir lo que acabamos de ver? Quiere decir que cuando me acerco a -1 por la izquierda, la función se va a más el infinito. Observen ahí la asíntota. Y cuando nos acercamos a -1 por la derecha, la función se va a menos el infinito. ¿Listos? Devolvámonos a nuestra gráfica de f y vamos completando la información. Acabamos de ver que acá tenemos esta colita y acá abajo tenemos esta colita. Listo. Hasta ahí va nuestra gráfica en este momento. Sigamos adelante y hagamos tangentes horizontales. Entonces, cuando vamos a hablar de tangentes, pensamos en la derivada. Y si vamos a hablar de tangentes horizontales, lo que queremos es que la derivada sea igual a 0. Entonces, cojamos la función y derivémosla. Entonces, nuestra función es algo sobre algo. Entonces, vamos a usar regla del cociente. Derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Ok, ahora, como lo que queremos nosotros es igualar la derivada a 0, esta expresión que tenemos acá está súper complicada, la queremos simplificar.
Y el proceso de simplificación es muy importante hacerlo bien. Entonces, veamos qué fue lo primero que hice. Lo primero que hice fue escribir toda la parte de arriba como fracciones. Fíjense que en este primer término de acá hay una fracción que está escondida con este exponente de menos 2/3. Eso yo lo puedo bajar y me va a quedar abajo a la 2/3. Y pues este 3 ya estaba abajo, lo dejo abajo. ¿Listos? Entonces ese primer pedazo era una fracción, en este segundo pedazo no hay exponentes negativos, no hay denominadores, entonces lo dejo igual. Y la parte de abajo la dejé igual. Ahora, sigo adelante. Como lo que tenemos en la parte de arriba de esa gran fracción es una resta de fracciones, para poder restar fracciones necesito poner mismo denominador. El denominador ya era 3 por x menos 2 a la 2/3. O sea que esta segunda fracción tengo que ponerle ese denominador. Multiplico arriba y abajo por 3x menos 2 a la 2/3. Sigo adelante. Ya tengo mismo denominador en esas dos fracciones, entonces ya puedo poner el mismo denominador y restarlo de arriba. Entonces en la primera era x más 1. Ahora observen qué pasó en la segunda. Acá tengo esta expresión y tengo esta expresión de acá. Cuando yo tengo x menos 2 a la 1/3 y lo multiplico por x menos 2 a la 2/3, es misma base, me toca sumar los exponentes. Y 1/3 más 2/3 es igual a 1. Por eso acá me quedó x menos 2 a la 1. ¿Listos? Ahora ya podemos hacer la oreja, es decir, dividir las fracciones. Pongo esto sobre 1, multiplico esto por esto, sobre esto por esto, y me queda lo que tengo acá. Bien, ahora simplemente simplificamos y me quedó la derivada. La derivada ya está factorizada y simplificada. La tengo escrita como a sobre b y tanto el a como el b están factorizados. El a es un solo factor y el b son 3 factores. Muy bien. La conclusión de la derivada, la puse acá, acá tenemos nuestra derivada, y ya estando simplificada y factorizada, es fácil igualarla a 0. Entonces, igualamos la derivada a 0, eso es para encontrar los puntos donde hay tangente horizontal. Cuando igualamos una fracción a 0, es lo mismo que simplemente igualar el numerador a 0. Entonces nos da que x es igual a 7 medios, que es lo mismo que 3.5. Y para encontrar cuál es el punto donde hay tangente horizontal, no solo me interesa el x, sino que también necesito el y. Entonces evalúo la función en 3.5 y me da aproximadamente, si uso la calculadora, aproximadamente 0.25. Es decir, el punto donde tenemos tangente horizontal es este y es el único punto con tangente horizontal. Vámonos a la gráfica y pongamos esa información. Entonces, acá estábamos en 1, 2, 3.5 está por acá y 0.5 está por acá. Entonces, por acá tenemos nuestro punto y en ese punto tenemos una tangente horizontal. ¿Listo? Es lo único que sacamos de ese pedacito y que en ningún otro punto hay tangente horizontal. Bien. Pasémonos a la última parte de nuestro análisis, que son los signos de la derivada. Los signos de la derivada. Ok. Entonces, tenemos la derivada que acabamos de calcular, simplificar, factorizar, y es en ese estado, factorizada y simplificada, como queremos analizar los signos, porque si no, no podemos. ¿Listos? Entonces, en el tablero de signos, los valores que pongo acá arriba, como voy a analizar los signos de f', acá arriba pongo los valores de x donde f' es igual a 0 y los valores de x en donde f' no está definida. Bien, ¿dónde es igual a 0? En 7 medios, por eso puse este valor. ¿Dónde no está definida? En 2 y en menos 1, por eso puse estos valores de acá. Y recuerden que hay que ponerlos en orden. Ok, ya tenemos ahí nuestros valores. Ahora, aquí de este lado, lo que nos toca poner son los factores. Entonces pongo
el factor de arriba de la derivada y los 3 de abajo. Y ahora vamos a analizar el signo de cada uno de esos 4 factores. Vamos a hacerlo gráficamente, que es la forma más rápida. Entonces, comencemos con el signo de 7 menos 2x. 7 menos 2x, vámonos a la gráfica. La gráfica de 7 menos 2x es esta recta que pasa aquí en el eje Y por 7 y corta acá en 7 medios. ¿Listos? Ahora, antes de 7 medios, la gráfica está por encima del eje X. En 7 medios es 0. Y luego, después de 7 medios, la gráfica está por debajo del eje X. Vamos a nuestro tablero y ponemos esa información. En 7 medios es 0. Antes de 7 medios está por encima del eje X. Después de 7 medios está por debajo del eje X. Hagamos 3. El signo de 3 es positivo siempre, independiente de X, y nunca es 0. Ahora miremos el siguiente, X menos 2 a la 2 tercios. X menos 2 a la 2 tercios se puede escribir como raíz tercera de X menos 2 al cuadrado. ¿Por qué me conviene eso? Porque cualquier cosa al cuadrado es positiva o 0. Entonces, vámonos al tablero. Pensemos cuándo eso es igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a 0 cuando X es igual a 2. Y de resto es positivo. ¿Por qué? Es algo al cuadrado. Lo mismo la de abajo. La de abajo es algo al cuadrado. Es 0 cuando X es menos 1. Y de resto es positivo. Listo. Tenemos los signos de los factores. Ahora podemos analizar el signo de la derivada. Bien. Entonces, comencemos. Positivo sobre positivo por positivo por positivo me da positivo. Ahora, ¿qué está pasando en menos 1? En menos 1 tenemos algo distinto de 0 sobre algo por 0. O sea que en el denominador tenemos un 0. Por lo tanto, la derivada no está definida en menos 1. Sigamos adelante. En el intervalo entre menos 1 y 2, tengo positivo sobre positivo por positivo por positivo. Eso me da positivo. Miremos qué está pasando en 2. En 2 tengo algo distinto de 0 sobre algo por 0 por algo. O sea, nuevamente en el denominador tengo un 0. Por lo tanto, la derivada no está definida en 2. Ahora positivo, positivo, positivo. Aquí me queda positivo. ¿Listos? Y en 7 medios, miremos qué está pasando. En 7 medios, arriba tengo 0 y abajo tengo algo por algo por algo. O sea, tengo 0 sobre algo distinto de 0. Y eso es 0. Y luego negativo sobre puros positivos, eso me da negativo. Listo. Tenemos los signos de la derivada. Ahora, lo importante, recuerden que nuestro objetivo no era graficar la derivada. Nuestro objetivo era graficar f. ¿Qué información nos dan los signos de la derivada sobre f? Implica si crece o decrece. Entonces, vamos a ver. La función entre menos infinito y menos 1 va a ser creciente. Entre menos 1 y 2, la función va a ser creciente. Y luego entre 2 y 7 medios sigue siendo creciente. Y luego después de 7 medios hasta más infinito la función es decreciente. Ahora tratemos de completar lo que tenemos ahí con un poco más de información. Información que ya tenemos. Pensemos en el dominio de definición de la función f. La función f no estaba definida en menos 1. Entonces acá también voy a poner doble línea porque la función no está definida en menos 1. Ok, pensemos ahora qué estaba pasando en menos el infinito. Cuando x tendía a menos el infinito, la función f se acercaba a 0 más. Voy a poner ahí el resultado del límite. Ahora, cuando x se acercaba a menos 1 por la izquierda, la función f se acercaba a más el infinito. Lo voy a poner ahí. Ahora, fíjense que tiene sentido subir desde 0 hasta más infinito.
Bien, sigamos adelante, pongamos toda la información acá. Cuando x se acercaba a -1 por la derecha, la función tendía a menos el infinito. ¿Ok? Ahora, cuando x era igual a 2, eso ya lo habíamos calculado, cuando x era igual a 2, la función daba 0. Ese era el corte con el eje x. Y fíjense que tiene sentido subir desde menos infinito hasta 0. Todo tiene sentido hasta ahora. ¿Listos? Y luego, en 7 medios, la derivada es 0, por lo tanto tenemos una tangente horizontal, pero calculamos el punto y el punto nos daba 0.25 aproximadamente. ¿Listos? Y tiene sentido subir desde 0 hasta 0.25. ¿Ok? ¿Qué pasó luego cuando miramos qué pasaba en más el infinito? ¿A qué se acercaba la función? Se acercaba a 0 más. Y nuevamente tiene sentido bajar desde 0.25 hasta 0 más. Todo tiene sentido. ¿Listos? Lo único que nos falta averiguar es qué está pasando aquí en este punto, donde la función sube y la derivada no está definida. Aquí, en x igual a 2, la derivada no está definida, pero la función sí. Entonces, cojamos la derivada está ahí arriba, y vamos a ver qué está pasando en 2. La derivada no está definida en 2 porque aquí abajo me da 0, pero la parte de arriba me da algo distinto de 0 y abajo me da 0. ¿Qué quiere decir? Que eso es infinito. No sabemos si más o menos infinito, pero es una pendiente infinita. Eso quiere decir tangente vertical. Tangente vertical. En ese punto tenemos una tangente vertical. ¿Listos? Ya estamos preparados para terminar la gráfica. Toda la información que tenemos en este tablero la vamos a trasladar a la gráfica. Entre menos infinito y -1, la función crece. Esto la voy a pintar más o menos así. La función va creciendo. Bien, sigo adelante. En -1 no está definida, por acá teníamos ya este pedacito. Entre -1 y 2, la función crece y pues me tengo que asegurar que pase por mi punto de corte que ya tenía. ¿Ok? Va creciendo. Ahora, ojo porque en 2 ya acabamos de ver que hay una tangente vertical. Entonces la voy a pintar desde ahí, tangente vertical. ¿Listo? Entonces la función va creciendo, tiene una tangente vertical, luego sigue creciendo y sigue creciendo hasta que se encuentra esa tangente horizontal. Y después de la tangente horizontal, que está en 3.5, después de esa tangente horizontal, empieza a decrecer y se va acercando a 0 más. Y esta va a ser la gráfica de la función f. Miren cómo se parece la gráfica a lo que pusimos al final en el tablero. Al final acá en el tablero, esta información es tal cual la gráfica, solo que sin el detalle numérico, pero acá está toda la información que necesitamos.